Ya estamos en el aire nuevamente. Bienvenido, Eric. Lo voy a presentar nuevamente. Eric Barone, creador y líder de la terapia akáshica, y es el único escritor que creó un puente, que eso me impresiona, entre la lógica y la magia, y es autor de más de 88 libros. Bienvenido, Eric. Buen día. Bienvenido. Yo quería preguntarte, debido a los sucesos que pasó en el día de ayer, y vos sos francés, ¿qué emociones te ha generado el incendio de la Catedral de Notre Dame? Mira, primero la conmoción, como todos los que lo han visitado la conocen, saben el símbolo que es, pero yo voy a elevar el debate a otro nivel. Soy escritor, como dijiste, y no puedo contentarme de contar mis emociones. Hay muchas revistas femeninas para hacer yo lo voy a hacer de otro modo. Mi reacción número uno, paré las rotativas, como se dice en los diarios. Aunque fabricamos libro digital, uso la imagen, paremos las rotativas. ¿Por qué? Porque esta carta al Papa, que es el primer libro de una colección importante de cartas abiertas, van a ver los títulos en el futuro. Yo lo anuncié aquí en Mantra también, la salida de este libro que iba a llamarse Su Santidad. Me va a excomulgar esta vez. Bien. Era un título a la vez humorístico, simpático e inquisidor. Y ahora yo decidí cortar, cambiar la tapa del libro, cambiar el título del libro, que es un crimen en el mundo de la edición, por suerte que no salió en librería todavía. Yo decidí renombrar el libro de esta forma, Su Santidad. Ardió Notre Dame de París. ¿Significa que arde la Iglesia o el catolicismo? Este es el nuevo título de este libro. No voy a contarle lo que hay en el libro. Lo van a tener que leer fragmento por fragmento. Hay pregunta muy fundamental hecha al Papa como representante de la cristiandad. Solo le voy a hacer algo que nunca hice en la radio, leerme a mí mismo. No me gusta mucho, es como mirarse en foto o mirarse en la televisión. No me gusta por nada releerme a mí mismo. Pero creo que va a contestar a tu pregunta y va a expresar mucho mejor que todo el desarrollo que yo podría hacer, el nuevo prefacio que va a haber en este libro. Entonces, verdaderamente es del fondo del corazón Ya. Estamos el 15 de abril del año 2019 y acabo de perder un ser querido. La Catedral de Notre Dame de París fue mi refugio de escritor, donde buscaba el espíritu de Quasimodo y el alma de Víctor Hugo. A su sombra escribí muchos libros y me inspiró durante muchos años de mi vida en París. Para mí la catedral era un ser viviente, hecho de miles de obreros que la construyeron, de compañeros del deber que se escondieron allí secretos esotéricos, indescifrables, pero a la vista de todos. La sentía vibrar como cuando analiza uno de mis pacientes en terapia akáshica. Decidí reaccionar. El presente libro iba a llamarse, ya lo expliqué, y decidí renombrarlo, también acabo de explicarlo. Y sobre todo decidí que los derechos de autor de este libro serían volcados a la reconstrucción de la catedral. Y aprovecho para repetir un mensaje de siempre, no lo digo a cada emisión de radio, pero debería hacerlo en realidad. A todos los de nosotros que sufren una pérdida de cualquier tipo, de pareja, de empleo, de un hijo, de un padre, ¿de qué nos sirve llorar? ¿Para qué sirve desesperarse o peor quedarse brazos cruzados? Frente a una catástrofe, o en lugar de lamentarse, debemos preguntarnos, ¿y ahora qué hago? Yo contesté, acabo de parar las rotativas, acabo de renombrar este libro, y es terrible porque a veces, aunque no queremos prever el futuro en la terapia akáshica, porque los grandes futuros son producto de microdecisiones del presente, cuando sentí la necesidad de escribir esta carta al Papa, todas las preguntas que yo hice en esta carta, sin imaginar ni siquiera un segundo que la pobre catedral iba a quemarse, todas estas preguntas son ahora más quemando, más de actualidad, verdaderamente tienen un sentido distinto a nivel simbólico. El hecho que la más grande catedral de Francia, una de las más famosas del mundo, un producto extraordinario de la historia, del arte, todo se haya derrumbado, que se nos cayó el cielo sobre la cabeza, en realidad, para mí significa algo muy grande. Justo en la semana de Pascua, date cuenta, significa algo de verdaderamente muy, muy grande. Estamos presenciando el fin de los secretos esotéricos. Estamos presenciando un gigantesco error de la cristiandad. No me permitiría de criticar a nadie ni nada, es decir, no es mi
No es mi trabajo de opinar sobre el comportamiento de ciertos curas. No es mi trabajo de hablar de la Inquisición, tampoco del yihadismo. Yo lo sufro, lo padezco, lo veo como todo cristiano, como todo fiel, y también como los ateos. Mi trabajo como terapeuta akáshico es de analizar la simbología que hay aquí contenido. Se nos cae el cielo sobre la cabeza, se está destruyendo los más grandes vestigios del cristianismo, los símbolos están muriendo en este momento, hay un renacimiento que debe aparecer, sí lo hay, y es precisamente lo que yo pido adentro de la carta abierta que yo dirigí al Papa. Te cuento, para bajar un poco el estrés de lo que estoy diciendo, que parece muy dramático. No soy dramático habitualmente, pero hoy sí tengo ganas de serlo. Paré la rotativa en ruso, en chino, en inglés, en francés, en italiano, es decir, en portugués, todos los traductores de este libro, precisamente, cada uno de estos libros será traducido en 7 idiomas. Yo llamé a todo el mundo y yo le pedí de parar hasta recibir las reformas de este libro. Porque verdaderamente, sabes que, por ejemplo, la más gran población cristiana dentro de 2 años estará en China, en realidad, que uno de los más grandes países cristianos actual es México, precisamente. Y por todos estos motivos, verdaderamente el mensaje que envío en estas cartas abiertas, quiero que sea un mensaje lo más universal posible, y por paré las rotativas de todos nuestros traductores de estos libros. Es esto que tengo que decir. El resto, llorar en silencio y actuar fuertemente. Recuérdate que los grandes futuros son producto de microdecisiones del presente. Así que, ¿cuáles son las microdecisiones que podemos tomar en este momento a nivel individual, a nivel de persona de fe, a nivel de profesional, de espiritualista, a nivel de padre de familia? ¿Cuáles son las microdecisiones del presente que podemos tomar que van a modificar el futuro? ¿Y cómo interviene nuestra fe de cristiano, la Iglesia, este monstruo organizado, la más grande religión del mundo? ¿Cómo interviene en nuestra vida? Recuerda que la Iglesia preservó la ciencia y la combatió también. La Iglesia difundió la educación y aplastó muchos pueblos, conquistó. Vivimos en Sudamérica. No voy a recordar la conquista, todavía duele en muchos corazones. Pero la Iglesia mantuvo unidas familias, la Iglesia enterró mucha gente, la Iglesia aportó fe a mucha gente. Las iglesias, los cultos, son una necesidad social, verdaderamente son indispensables a la sociedad. Y como siempre digo, cualquier sean los crímenes, presente o pasado, que podemos ver, un Padre Pío, este santo de Foggia, con todos estos poderes extraordinarios, este santo, en realidad, o Madre Teresa, que son contemporáneos nuestros, los dos, son suficientes personas de este tipo para borrar todos los pecados de la misma Iglesia. Por las iglesias son jugando un papel esencial en la sociedad. Y ver destruido uno de los más grandes símbolos de la Iglesia es choqueante. Este significa que la crisis está presente, el cielo nos cae sobre la cabeza, tenemos que reaccionar. Espero que el Papa va a comprender el mensaje de esta carta abierta. Yo mientras vos hablabas me preguntabas, uno a nivel individual, vamos a hablar, este suceso es un llamado de atención para meterse para adentro y ver qué es lo que me quiere decir el universo y el cielo, más en estas fechas, con este suceso. Sí, pero en realidad no tanto a nivel individual, porque los que tienen preocupación espiritual la tienen desde siempre y para siempre. Los que no se preguntan nada y que siguen el culto en el cual han crecido, cualquier sea el culto, en realidad van al templo, van a la iglesia, van a la mezquita, siguen un ritual, un protocolo espiritual inspirado, ¿de acuerdo? No creo que la pregunta esté a nivel individual, porque ya los que tienen preocupación espiritual se la hacen todo. La pregunta es organizacional, es decir, es al nivel de la cúpula directora de la Iglesia, al nivel del Vaticano, en la mente del Papa mismo, que una gran revolución se está haciendo. Creo que todos vemos los conflictos internos en la Iglesia y la historia reciente, recordemos la Logia P2, por ejemplo, el Banco del Vaticano y todo
es adentro mismo de la Iglesia que hay una gran crisis interna y creo que si fue electo Papa, nuestro Bergoglio nacional, en realidad es porque hay un deseo de renovación. El problema es que ya se nos cayó el cielo sobre la cabeza. Para vos, ¿qué ha perdido Francia con Notre Dame? Digamos, perdió un símbolo, perdió un pedazo de historia, ya obviamente se va a reconstruir, va a ser mejor, más digitalizado, más todo lo que quiere, pero un pedazo de nuestra historia ha muerto, en realidad, hace 2 días, y este es terrible, es como perder un padre, perder a alguien que fue muy importante en nuestra vida. Yo lo vivencié como escritor y acabo de contarlo. Pero es un símbolo. Creíamos como las Torres Gemelas en Norteamérica era la catedral noramericana, sí. Ver aviones. Te cuento de este asunto. Sí, cómo no. Yo estaba sentado tranquilamente, miraba televisión como me ocurre, y de repente veo algo que parece de puro película. ¿No? Haciendo zapping, yo agarro esta imagen, avión, caerse. Estaba seguro que era un cortometraje o algo de este tipo. Cuando después escuché la voz angustiada del periodista y que me di cuenta, no, era real. Han destruido símbolos noramericanos, como se ha destruido accidentalmente o no sé, un símbolo de la cristiandad. Pero pasó algo extraordinario que yo vi en esta época y que no vi por la Catedral de Notre Dame. Sí. En esta época, con la visión del terapeuta akáshico, yo vi verdaderamente el infierno abrirse detrás de las Torres Gemelas y yo vi verdaderamente como un escuadrón de caballo negro, de caras irreconocibles arriba que entraban en la tierra y yo comprendí, después lo verifiqué en evidencia, que las puertas del infierno se habían abierto sobre la tierra y por 200 años. No era la primera vez desde Gengis Khan, desde la masacre turco-armenia, las guerras, todas las guerras, Napoleón y todos los otros, Adolf Hitler, se han abierto muchas veces, pero esta vez yo vi que no se cerraron por 200 años. Cuando yo examiné en evidencia lo de la catedral, yo no vi lo mismo. Es decir, que no es un símbolo que las puertas del infierno nuevamente se abren, no se han cerrado, digámoslo. Es un símbolo, mensaje para toda la cristiandad. De aquí este título del libro, el nuevo título, que lo voy a repetir otra vez. Sí, por favor. Okay. Sí. Su santidad. Ardió Notre Dame de París. ¿Significa que arde la Iglesia o el catolicismo? ¿Y qué arde? Lo sabrán en el libro. Ah. No voy a... Sería de muy mal gusto de contar todo el libro ahora en este momento. Sobre todo, quiero ver la reacción del Papa. Será una gota de agua. Él ha recibido muchas gotas de lágrima y balde de ácido sobre la cabeza, el pobre hombre. No sé si esta gota de agua de un francés va a impresionarle o interesar. Ni siquiera estoy seguro que la lea. Veremos. No espero ninguna contestación. Es una indagación que yo me hago en mí mismo, que yo planteo al Papa como lo plantea a tantos sacerdotes que encontré en 3 décadas y yo pido contestación que seguramente no voy a recibir, pero por lo menos a ayudar a interrogarse. Este obliga a las generaciones futuras a cambiar, a encontrar nueva dirección y las generaciones futuras de sacerdotes también a abordar el cristianismo de una forma operativa y técnica. Yo creo que con esto, no sé si vos compartís conmigo, con el suceso de ayer va a haber para la sociedad y el mundo un antes y un después. Esa es mi humilde opinión, ¿viste? Sí, va a haber un antes y un después. Pero no para el mundo cristiano, en realidad. Lo mismo que en Norteamérica hubo un antes y después. La gente como yo que tenía una fe inmensa en el país de las oportunidades, en el país todopoderoso, ver este símbolo de las Torres Gemelas. Claro, que son vulnerables también. Exacto, ha sido un shock psicológico. Sí. Finalmente, Norteamérica puede ser atacada en su propio terreno. Y podemos ver, el cristianismo puede ser atacado en su propio terreno. ¿Me sigue? Sí, la situación es distinta. No digo que hay terrorismo detrás de pero es peor. Mensaje del mundo invisible, en realidad. Hacer que nos caiga el mundo sobre la cabeza, una historia muy antigua, en realidad. Y
Yo pienso que va a haber un antes y después, y el símbolo lo va a marcar la destrucción de Notre-Dame de París. Pero para el mundo cristiano, para la Iglesia, para el Papa, para el próximo concilio, para todos los organizadores y los que mantienen viva este ser gigantesco y monstruoso que es la Iglesia cristiana. Interesantísimo el tema. Muy, pero muy interesante. Estos sucesos yo creo que después, a medida que uno pasa los años, uno no se los olvida más, porque son cosas que uno siempre se acuerda de eso, como vos nombrabas las Torres Gemelas, son sucesos que son muy marcados en el mundo entero. Observa que hubo 3.000 muertos, si me recuerdo, en la Torre Gemela, son como martirios. También martirio los soldados árabes que había en los aviones, martirio criminal, depende de qué lado estás en realidad. Aquí aparentemente no hubo ninguna víctima, gracias a Dios, como se dice, y hace que el símbolo es un símbolo muy preciso, muy preciso, no hay martirios en este caso. Para mí indica bien a nivel espiritual que es la Iglesia que está en jaque, la Iglesia que está sobre el tapete y que debe continuar un examen de conciencia. No voy a jugar al moralista, no soy sacerdote, soy terapeuta káshico, pero soy cristiano de confesión apostólica romana como el Papa, y como cristiano tengo derecho a preguntar acerca del cristianismo y acerca de la filosofía religiosa. Soy mundialista y soy también ecumenista porque yo atiendo gente de todas confesiones y ateo también, y ellos también tienen un derecho al desarrollo espiritual. Finalmente, ¿qué es el desarrollo espiritual? Yo dediqué una conferencia completa a este tema hace poco, se encuentra en YouTube, una conferencia hecha en Rosario. Y el desarrollo espiritual no es una iglesia, no es el cristianismo, no es la religión musulmana, es un recorrido interno. En tienes razón y yo concluyo con sí, se nos cayó el cielo sobre la cabeza al incendiarse la catedral. Ahora analizamos, ¿necesitamos de todas las religiones o el recorrido espiritual es individual? Le dejo la preocupación. Claro, cada uno tiene la pregunta de Eric y te lo vamos a responder cada uno. Contanos las actividades que tenés porque no tenemos más tiempo. Contame las actividades que tenés para este mes o las que estás haciendo. Sí, consultas. Algo muy fuerte que van a ver aparecer Dionel y Adriel, los gemelos, que van a lanzar un canal de YouTube sobre la terapia káshica. Se llama La Isla del Tiempo de Eric Barón. Seguramente los voy a traer aquí para hablar del tema dentro de poco. Obviamente hay consulta. Mucha gente estudia la evidencia káshica online en este momento desde varios países, etcétera, etcétera, pero no hay conferencia a corto plazo. Perfecto, ahora vamos a dar los contactos para comunicarse con el señor Eric Barone. Tomen nota del mail, por favor, info@sanarsinfronteras.com y el celular +54 911 25 19 51 05 y la web sanarsinfronteras.com, Facebook Cultura Akáshica, Instagram Cultura Akáshica. Gracias, Eri. Gracias. Muchas gracias por tu aporte.